Bien, buenos días con todos. eh, Buenas horas. Bien, en esta oportunidad toca mencionar de nuevo las obras, eh, en las obras de Mario Vargas Llosa. Hablamos de la fiesta del Chivo, una obra extensa, por supuesto, eh, que nos habla de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Eh, entonces, de esa forma nos permite llegar o conocer un poco eh, o entender más que todo del régimen o de las dictaduras que se podría dar, lo cual es muy cuestionable hoy por hoy las dictaduras, eh, porque de cierta manera son las violaciones de nuestros derechos o de los derechos humanos. No hay libertad, no hay democracia, es ejercido por un solo régimen, por un solo personaje, por supuesto ayudado por sus más allegados, con los personajes eh, sanguinarias, ¿no? Eh, Bien, ahora nos enfocamos a lo que es el relato de la fiesta del Chivo. Ahí al finalizar de este relato mencionaremos entonces el por qué el nombre tan peculiar del llamado la fiesta del Chivo. La fiesta del Chivo entonces se da allá en Santo Domingo, por 1930, en cuanto el Rafael Leónidas Trujillo toma el poder. ¿Y quién es el Rafael Leónidas Trujillo Molina? Es el dictador del Santo Domingo, conocido por sus allegados del benefactor, padre de la patria nueva, mm, quien a su edad de haber sido instruido por los militares estadounidenses, eh, llega a ser, oye, dirigir a Santo Domingo y liberar de los haitianos que, es, que se habían apoderado. Entonces, es preciso conocer un poco de los personajes que giran en torno a esta obra. Hablamos entonces de Rafael Trujillo Molina, quien es eh, el dictador, entre ellos sus hijos Ramfis y Radas, cuyos hijos no son bien alineados, o sea, no son tan ligados a sus padres, o sea, no tienen esa convicción o esa directriz de ejercer el poder, porque son unos pacharacos, son vividores que viven a expensas de sus padres con los beneplácitos que le presentan. Entre ellos su mujer, tenemos a María de la Altagracia, quien en su momento, gracias al poder que ostentaba el señor, llega a ser eh, escritor, pero que ella no redactaba ningún informe, sino que era de Almoy, o sea, podríamos decir. Y entonces, como todo en todo régimen, o sea, para que se haya tenido la duración como ha tenido de 3 décadas, hablamos de 30 años, eh, en su poder, en, en sus allegadas del señor presidente, o sea, es claro, del presidente del dictador, porque era presidente, después fue depuesto. eh, Mencionamos a Cerebrito, hay un personaje que Agustín Cabral. Tenemos a Henry Chirino, un expertise en lo que es en, de ejercer la, la- la- las leyes. Tenemos a su Balanger, el presidente Fantoche, y un personaje oscuro que hacía mm, una serie de actos repugnables,
eh, que ejecutaba a los personajes en dos lugares. Entre ellos tenemos la cuarentena, la novena. Recuerde, la cuarentena y la novena. Dos lugares en las que son conducidas las personas que van en contra del régimen, los perseguidos. Bien, entonces, ¿de quién hablamos? De Johnny Apps, un personaje muy sanguinario que tenía la capacidad de ejecutar de manera silenciosa y rápida a los personajes que no estaban alineados al régimen. Ahora, el 30 años solamente se habían opuesto o solamente entre tantos había una oposición por parte de la religión. La religión no estaba eh, contento con el desarrollo o la ejecución o la dirección de lo que es del, del, del país. Entonces había serie de cuestionamientos por parte de los frailes, de los padres, que denunciaban estos actos repugnables, y es por ello eh, eh, que se ve que el Rafael Ernesto Trujillo tenía la mira de que estaba ya a punto de ejecutar o de expulsarlos, pero que no se daba por el simple hecho de que, como había pasado en Cuba, que por haber expulsado a los religiosos se le vinieron se le vino el ataque por parte de los estadounidenses. Por ello, por el consejo que siempre les daba sus allegados como Henry Chirinos, Balanger, como Rafa, como Agustín Cabral, de que no se debe meterse con el de la religión, que es mejor dejarlo ahí, que hagan sus berrinches, que lo que quieren, pero meterse con ellos provocaría o generaría la invasión de los estadounidenses. Entonces, ellos permanecían. Ojo, todo un régimen que es una dictadura tiene poder absoluto de todo. La radio, televisión, o la radio en ese momento, es los poderes, todo. Por ello, las emisoras, por ejemplo, desde las 4 de la mañana empezaba el relato de los hechos, de los sucesos que había acontecido en favor al régimen. Por eso Rafael Ernesto Trujillo Molina, por ejemplo, tenía la costumbre de despertarse a las 4 de la mañana y escuchar la radio, y se enteraba. Entonces, todo un régimen, toda una dictadura tiene sus daños colaterales, sus daños que ocasionan, es más, a sus más allegados. Entre ellos, por ejemplo, quienes se revelan en sí son sus personajes, eh, inclusive su, su militar allegado, eh, se revela en contra de ellos. ¿Por qué? Porque había una serie de hechos que, que había ocasionado esa rencilla o ese odio, esa cólera en estos personajes. Ya había muchos, pero que no, no se atrevía, no se tenía ese valor de, de poder ir en contra del régimen. Uno, porque al menor confabulación, al menor intento de ir en contra del régimen, eh, les torturaban y de alguna y les desaparecían los cadáveres. Por eso hablamos de los dos lugares en específico de la cuarentena y la novena. Es por ello que no se daba lo que es el acto de rebelión así de manera pública.
Entonces, a voces silenciosas, de manera silenciosa será esto una confabulación eh, eh, en, de hacer el asesinato, el, o cortar eh, el mal por la raíz. Entonces, sí, entonces, si nosotros entendemos cortar por la raíz del mal, hace mención de asesinar al presidente, o al que digo, al dictador, a quien Rafael Leónidas Trujillo Molina. Dentro de ellos, quienes se ubican en lo que es en el trayecto donde iba el benefactor, en sí son 7 personajes. 7 personajes se ubican en lo que es a la altura del trayecto. Nos mencionamos, a ver, por ejemplo, a, a 4 personas en específico. El primero en encontrar, que se encontraba en Volkswagen, que era propio de Antonio de la Maza. Entonces, ¿quién será Antonio de la Maza? Antonio Imbert, Estrella de Sadala, conocido como Turco, Antonio, y mencionamos a Teniente Amarito Guerrero, Amado Guerrero, conocido como Amado. Y 2 kilómetros más adelante se encontramos por ejemplo, Héctor Tejada, ¿m? Quienes a su poder era conducido, ¿no? Era propio de los automóviles, tenían la capacidad de la velocidad, por ejemplo, de superar del general. O sea, mencionamos que 2 kilómetros más adelante se encontraba Pedro Cedeño, Pedro Livio Cedeño y lo que es Huáscar Tejada. Eh, por ello, nos menciona bueno, 1 kilómetro más adelante nos encontramos con Roberto Pastoriza. Esto con el fin de que no pudiera escapar el, el benefactor, no pudiera escapar. Y sin embargo no puede escapar, no escapó. Llegaron a matar, eh, y lo mataron en ese trayecto en la oscuridad, eh, porque él estaba dirigiéndose a la casa de Cao otra vez a realizar sus fiestas. Una que esperaba una chica muy hermosa, como se, como, como, bueno, se cuenta como en el relato, la chica tenía como nombre como Yolanda Esteves, Yolanda Esteves. Bien, había un pacto. El pacto será que si ese pacto no se hubiese, no hubiese roto, quizá los 7 personajes, todos los que habían, eh, que se encontraban en el automóvil, sobrevivieran. Pero el pacto se rompe, o más que todo no se llega a, no se llega a confabular, no se llega a concretizar por el simple hecho que de uno de ellos no tuvo la valentía, la osadía de concretizar o hacer valer su palabra, ¿no? Porque de alguna otra manera estos personajes, los 7 personajes, cumplen de matar, ¿no? Entonces, la cosa es que era, Pupo Román tenía el, tenía el encargo o el deber de levantar la milicia, pero había una condición.
La condición es ver el cadáver. ¿De quién? Del benefactor. Después de haber matado al, al benefactor, estos llegan a la casa de Juan Tomás Díaz. Y entonces, en Juan Tomás Díaz eh, no lo encuentran a lo que es a Pupo Román. Este bandido, de alguna u otra manera, no hace, no cumple con lo que había prometido. Por ello, al no ser cumplido, cualquiera, la idea que era muerto el cadáver, tomamos en conjunto con la comandancia, con los militares, porque Pupo Román era el general de todos. Entonces, si él daba la orden de contrarrestar a John Yaps, inclusive los hermanos del general, quienes eran Petán, quienes eran estos hombres, eran una serie de personajes, eh, eh, sus hermanos, ¿no? Una serie de personas, sus allegados, que de alguna otra manera, obviamente, por la muerte de su hermano, iban a tomar represalias, ¿no? ¿Quién era? Negro Petaro, Héctor, Petán, Pipi, Aníbal, los cuatro hermanos, ¿no? Entonces, al no hacer cumplir su palabra, vienen las represalias por parte del régimen de sus allegados. ¿Quiénes eran? Ahí los menciona que mm, son perseguidos por Johnny Apps en conjunto con su callis, unos personas, soldados que él lo direccionaba. Ramfis viene de su de, de extranjero para tomar el poder, pero que sin embargo no toma el poder porque Ballinger, un personaje central más que todo de este cambio climático, o cambio de poderes, este cambio de dirección del pueblo, de lo que es de la dictadura a la república. Entonces, eh, estos atracadores, al no tener otra oportunidad, no tener eh, otra más salida, recurren a esconderse en lo más, en sus personajes allegados, pero que sin embargo o algunos son rechazados por el temor de que les maten a sus familiares si les permitía alojarse en sus casas. Bien, el de los 7 atracadores, pues solamente vive uno. Hablamos de Antonio Imbert, que gracias a unos personajes eh, italianos, eh, al ser escondido durante la instancia de estas persecuciones, él pudo sobrevivir. Y otro personaje que no estaba dentro de los que estaba en las avenidas en el trayecto también sobrevive. Bien, entonces, después de que es asesinado el, el Rafael Leónidas Trujillo Molina, viene lo que es el cambio de la política. Ahora, no es que se hayan quedado así nomás. En la cuarentena eh, empieza a hacer lo que es el calvario, el sufrimiento de Poporón, por ejemplo, de Oscar Tejada. Hablamos eh, de que fueron
sometidas a torturas, ¿no? Torturas que de alguna otra manera ellos habrían preferido matarse. La cosa era, el pacto también era así, no dejarse agarrar por nada del mundo. Inclusive Antonio de la Maza tenía un, un mecanismo, o no, un mecanismo, sí, ya tenía algo planificado, que si les rodeara los calles, se les iba a meter un balazo o si quedaba sin municiones, contenía un veneno que lo llevaba en su zapato. Muchas veces lo planificado no se llega a concretizar y es lo que ha sucedido. Llegan a capturar, le empiezan a interrogar, le empiezan a sacar palabra por palabra, porque la tortura estaba ahí. La tortura sigue hasta más no poder, inclusive hasta matar a todos aquellos personajes que habían participado en lo que es la muerte de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ramfis es el que ejecuta la muerte de Antonio de la Maza. Eh, no, Ramfis no es, los Cañes, porque en un acto eh, en un acto de intercambio de balazos, mueren. Muere Amadito Guerrero, que también fue acudido o ayudado por su abuela, por su tía. Eh, también muere. Todos son muertos, todos han sido torturados. Entonces, ahora, los hermanos del presidente, del Bala, los hermanos del benefactor tomar represalias, quieren retomar represalias, pero que sin embargo no llegan a tomar porque a su encima estaba lo que es la invasión de estadounidenses, porque eh, estaba la fuerte presión de que el país debería ser libertad. Entonces consumado lo que es el acto del asesinato, ahora quedaba, eh, por ejemplo, la, la, la salida de los familiares, por ejemplo, la esposa de Rafael Leónidas Trujillo Molina, era extranjero, ¿no? Tenía sus cuentas bancarias en Suiza, inclusive en Estados Unidos. Ramfis igual. eh, por consiguiente, los hermanos Petán, los hermanos de Leónidas Trujillo Molina son enviados a otro país, o sea, por Balángel, respectivamente con 2 millones de dólares. Quien sí pudo sacar mayor cantidad de dinero es la esposa María. Hablamos de algo de 22.000, 19.000 de Rafael de, de, de Ramfis, 11 o 12.000 las hermanas. En total se sumaba a los 60.000 o 60 millones de dólares que sabía que eh, habían sacado al extranjero. Un claro ejemplo que Rafael Trujillo Molina no, no, no permitía a sus allegados que les eh, tuvieran cuentas bancarias en extranjero. Entonces, eh, quien, quien lleva a la República, lo que es a Santo Domingo, es Ballinger, con una serie de declaraciones en las Naciones Unidas,
eh, permitiendo que de esa forma eh, conducir al país a, del régimen, a la dictadura, a sus inicios de lo que es el cambio, esta transición. eh, Hay una serie de tratos de, con Ramfis en la que les permitía ejecutar los que habían matado a su papá. Hay un hecho, hay un acto que se puede sacar de que los hermanos de, del benefactor tenían ya depuesto al presidente. Sin embargo, por la presión de los Estados Unidos, con los buques apuntando de las islas al Santo Domingo, listos para el ataque en caso de que tomaran los hermanos del benefactor, se iban a atacar. Eh, y sin embargo, no se da, no se da. Entonces, estos son los sucesos que se da en lo que es en la fiesta del Chivo, el porqué de la dictadura, el porqué de las rencillas, de la rebelión por parte de los subversivos, de los rebeldes, de los que llegan a matar. Entonces, eh, por un pacto fallido, quienes son asesinados, los atracadores. De esa forma nos permite adentrar un poco de lo que es la de la fiesta del Chivo. Espero que se haya sido de su agrado. Una breve o una pequeña parte que, que se podría detallar. Y eso sería todo. Chao.